Hola, buenos días. Porfa, ¿me pueden confirmar si me están escuchando en el chat, porfa? Hola, buenos días. Entonces creo que ya está. Sí, listo. Ok. Bueno, pero es que estos son datos de seguridad. Arranque, maestro. Cierra. Listo, buenos días. Hoy vamos a ver la familia Acoustic Design de QSC. Prácticamente ver un poquito sobre los diferentes tipos de parlantes y sus aplicaciones para poder darle un enfoque de acuerdo a una necesidad puntual, ya sea un restaurante, ya sea un sonido distribuido para un hospital, ya sea una sala de juntas. O sea, cada escenario realmente tiene una necesidad puntual y a su vez un producto específico para cumplir esa necesidad. Entonces vamos a ver un poquito sobre esa familia. Entonces, bueno, me presento, mi nombre es Andrés Reina, soy director de proyectos. Ahí están pues mis datos, desarrollo3@yamaki.com.co. Si tienen alguna inquietud o sugerencia, pues igual me pueden escribir ahí también. Bien, hoy vamos a ver la descripción general, digamos, de las diferentes familias, cómo es que se compone de acuerdo a sus siglas o su referencia, cómo la podemos asociar físicamente el parlante, algunas características técnicas a considerar y pues las aplicaciones, como les decía, cada producto tiene un enfoque específico en cierta necesidad. Bueno, hablando un poquito de QSC. QSC es una empresa americana, norteamericana, está en Costa Mesa, California. Ya lleva prácticamente ellos desde el inicio, cuando empezaron con los amplificadores, cogieron mucha fuerza y hoy en día muchos de los, digamos, que están en esta industria audiovisual reconocen a QSC principalmente por el tema de amplificadores. Pero a medida que ha pasado el tiempo y ha evolucionado la tecnología, ellos empezaron a incursionar en más dispositivos de audio, en este caso lo que son altavoces, lo que son procesadores, consolas, hasta llegar al tema ya de integración. Bien, hablando un poquito sobre digamos, gama de productos, tenemos procesadores de digitales, amplificadores digitales también, que hoy en día también la tecnología tiende a utilizar las redes, o sea, la infraestructura de red para poder compartir esa información. Entonces, ahí es donde todos los fabricantes apuntan a que sus tecnologías estén basadas en una red de Ethernet o de red, para que podamos transmitir tanto audio como video, como control, y bueno, realmente dar una solución general al sistema. Bueno, tenemos los amplificadores que también son digitales. Esto también es importantísimo a nivel de amplificación. El tema de consumo energético, el del peso como tal del gabinete, es algo importante, sobre todo si tenemos, por ejemplo, en sonido en vivo, para aportar los racks, pues tener un amplificador muy pesado, pues hace que sea más difícil su transporte. Entonces, al ser amplificadores digitales, toda la electrónica hace que el sistema sea mucho más portable, más liviano y el consumo de energía realmente sea mucho menor. Toda la línea de altavoces, tanto activas como pasivas, también dependiendo de la aplicación. Y esos productos están enfocados a sonido instalado, como salas de juntas, performance, que sería sonido en vivo, portable. Sabemos que también muchos artistas o usuarios del sonido necesitan tener portabilidad para sus eventos, entonces también hay una línea dedicada a ese nicho de mercado. Y también una línea que, pues, bueno, aquí a nivel Colombia lo manejan directamente de fábrica, que es el de tema de cinema, y es más por temas de permisos a nivel de licenciamiento, ¿no? O sea, yo no puedo montar una sala de cine si no cumple con los estándares de Dolby, Digital Dolby, para que realmente funcione adecuadamente. Pero QSC realmente está en todos estos escenarios. Y bueno, a nivel de sonido en vivo, pues las consolas digitales, que también ha sido algo, digamos, una revolución a nivel de consolas. Es una consola muy compacta y que realmente está abierto para cualquier tipo de aplicación. Bien, a nivel de los altavoces, lo que vamos a hablar el día de hoy,
vamos a tener 4 líneas específicas, cada una de ellas, como vemos en la gráfica, va acorde a lo que es el precio y a lo que es el desempeño del parlante. Entonces sabemos que a veces cuando uno nos comparan 2 altavoces y uno dice, pero ¿por qué este es más costoso que el otro si viendo las fichas técnicas tiene la misma potencia, por ejemplo? Realmente esto va atado a la tecnología que tiene el parlante. Pensémoslo hablando de seguridad, lo que es las normativas de evacuación o emergencia, que deben cumplir los materiales, deben cumplir ciertas características que retarden el fuego, por ejemplo. Entonces, eso hace que los productos también tengan un valor mayor, porque esos materiales, o sea, la materia prima, va a ser, digamos, más específica. Entonces, va a tener un precio adicional. Lo otro son las cajas acústicas. O sea, al tener una caja acústica sellada para, por decir una manera, dejar sellado el altavoz, también necesita ciertos componentes que hace que el producto sea más costoso. Entonces, esa es una de las principales, digamos, diferencias cuando hablamos de un parlante similar, pero que el costo realmente se ve implicado. Entonces, realmente QSC lo que quiere es también estar en los diferentes nichos de mercado, porque sabemos que hay aplicaciones tan sencillas o tan básicas que no requieren tanto, pues, características de funcionamiento, entonces empezamos con una línea baja, pero hay usuarios ya muy exigentes que requieren un buen sonido, una buena calidad, una resistencia, digamos, al entorno, entonces ya queremos productos mucho más pro. Entonces, de esas 4 familias que tenemos en QSC, iniciamos con la Acoustic Coverage, que está dedicado para un sonido de perifoneo, es decir, que realza realmente lo que es la voz. Entonces, aplicaciones para centros comerciales, aplicaciones en hoteles, edificios corporativos a nivel corredores comunes, Acoustic Coverage sería prácticamente lo ideal. Subiendo ya de nivel, encontramos una familia que pues, ya lleva más trayectoria en el mercado, que es Acoustic Design. Esta línea se caracteriza por la gran calidad en audio y en componentes de fabricación, dando un muy buen desempeño. Ya pensémoslo en auditorios, en salas de juntas, en iglesias, donde realmente todos esos contenidos multimedia que se desarrollan en esos escenarios, pues requieren o exigen un muy buen nivel de sonido. Subimos de rango con Acoustic Performance, que estas ya son unas cabinas pasivas, pero de una muy buena calidad o fidelidad de sonido. Estas se caracterizan es por ser en madera, entonces, pues, de hecho, los que ya venimos de esa vieja escuela de las cabinas, la madera es un muy buen componente o material acústico que realza o realmente no daña o no impacta en la respuesta en frecuencia del altavoz y realza muy bien el sonido. Entonces, estas cabinas son en madera y pues su construcción hace que el sonido sea mucho más fiel. Pero ya hay una línea de mercado bastante fuerte. Bueno, Acoustic Performance aplica muchísimo en lo que son las iglesias o teatros, auditorios, por pues, el gran desempeño que tiene en estas áreas. Y a nivel ya conciertos o shows en vivo, pues está los sistemas Line Array, que es prácticamente tener un enfoque de tiro largo, por ejemplo, para llenar un buen área, cubrir un buen área con una homogeneidad del sonido, de la presión sonora. Entonces, esas son como las 4 familias de parlantes de altavoces en QSC. Bueno, iniciando con la Acoustic Coverage, en sus características técnicas, hay 2 versiones, la ACC4T-NB y la ACC8T-NB. AC, pues, es prácticamente el acrónimo de Acoustic Coverage. La otra C es de ceiling, o sea, es de techo. Y 4 hace énfasis al tamaño del cono, que serían 4 pulgadas. Esa T que acompaña esa referencia es porque tiene transformador de línea. O sea, cuando veamos en esas referencias que lleva una T, es porque yo puedo colocar varios parlantes en una línea distribuida de altavoces y no afectar, o bueno, de hecho, trabajar muy bien con el amplificador. Recordemos que a nivel de instalación de parlantes, podemos conectarlos con transformador de línea en este caso, muchos parlantes, o baja impedancia, que son los 8 ohmios nominales del altavoz, pero eso sí ya limita el número de altavoces que yo puedo conectar de acuerdo al amplificador. Esa NB, si vemos la fotografía, vemos que no tiene caja acústica. O sea, es un parlante muy económico
lo que hace es prácticamente realzar el contenido de la voz para todo el tema de perifoneo, donde no requiera, digamos, una certificación, por ejemplo, a nivel bueno, parámetros de seguridad o de evacuación. Son 6 vatios de potencia, pero son 100 dB de presión sonora a 1 metro. Esto realmente es un dato interesante porque si yo comparo este parlante de 6 vatios con otro parlante que puede tener 15 o 30 vatios, puede que al momento de ejecutar, o bueno, sonar, suenen muy similares a nivel de presión sonora. Y es precisamente por ese de 100 decibeles SPL. Realmente el cono puede mover una gran cantidad de aire para poder generar esos 100 decibeles con solo 6 vatios. La cobertura también es de 130 grados, entonces pensemos que a nivel de sonido distribuido podemos tener más área de cobertura y menos altavoces. Esto nos ayudaría a tener realmente el objetivo de ese escenario, que es tener la homogeneidad de la voz, pero con un presupuesto más ajustado, o sea, menos parlantes, un altavoz más sencillo y poder tener realmente una buena experiencia en ese escenario. También incluye todos los herrajes de montaje. Ya sabemos que a nivel de instalaciones es también muy importante. O sea, el chico que está montando los altavoces, entre menos tiempo dure con la mano ahí hacia arriba, pues va a rendir mucho más y va a terminar una instalación más rápido. Entonces, esos herrajes realmente hacen que el sistema también sea mucho más fácil de instalar. Bueno, aquí tenemos otras versiones que son la ACC4T. Miremos que ya no tiene la NB, o sea, estas sí llevan una caja acústica. ACC6T ya son 6 pulgadas y el ACC8T son 8 pulgadas. La diferencia, pues ya la vemos en la fotografía, no tiene, o sea, esa sí ya incluye una caja acústica y al incluir esa caja acústica, ahí sí ya cumple normativas de seguridad. Entonces, es un parlante de entrada, o sea, económico, pero que ya puede cumplir con normativas que exige, por ejemplo, una constructora, en dado caso para un edificio que se va a hacer sonido distribuido. Entonces, ahí podemos tener un buen parlante que cumpla esa normativa. Ya en la potencia son de 16 vatios, miremos que también son 101 decibeles de presión sonora, o sea, es bastante presión. El de 6 pulgadas es de 30 vatios y el de 8 pulgadas que sería a 80 vatios. La diferencia del tamaño del cono realmente nos ayuda a determinar qué tan lejos puede estar el altavoz. Pensemos en los techos altos o los que llamamos de doble altura. Cuando tenemos ya una altura, no sé, de 5, 6 metros, 7 metros, es recomendado utilizar un parlante de un cono mayor para que la presión sonora que ejerza, inclusive con esos 80 vatios, podamos llegar a las áreas audibles y poder tener esa experiencia que, digamos, que se escuche realmente los mensajes y pues la musiquita de fondo, que es el tema de la música ambiental. Ya para techos mucho más bajos, pongamos, no sé, 2.5 o 3 metros, pues ya el de 4 pulgadas sería algo muy, muy utilizado. La cobertura de 110 grados, miremos que igual la cobertura sigue siendo muy amplia, entonces esto nos ayuda a tener una muy buena rango, digamos, de cobertura con menos parlantes en un área audible. Pero también tenemos aplicaciones de pared, porque muchas veces no hay cielo falso, no hay un techo, digamos, como un drywall. Necesitamos, o sea, hay un techo con estructura a la vista, pero por estética queremos que el parlante también juegue un papel importante en ese recinto. Entonces, tenemos la aplicación en altavoces de pared, que en este caso es AC, Acoustic Coverage, y la S hace énfasis de surface, o sea, que es de superficie. También versiones de 4 pulgadas y de 6 pulgadas. 16 vatios a 97 decibeles. Aquí ya vemos que es un poco menos la presión sonora que nos puede ejercer este altavoz, pero realmente la cobertura, por ejemplo, 130 grados, hace que tengamos una muy buena región y estar más cercano al área audible, pues tener esa buena presión sonora necesaria. Subiendo ya de nivel, tenemos Acoustic Design. Como les decía, ya son altavoces de mayor gama, o sea, mejor rendimiento sonoro y materiales, materia prima de construcción. Tenemos versiones también, los de 4, 6, 8 pulgadas. Y miremos que la Acoustic Design C, que bueno, AD hace énfasis Acoustic Design,
Set the Ceiling. Tenemos 4 pulgadas, pero esta primera versión miremos que tiene también otra sigla que se llama LP. LP es prácticamente un bajo perfil y si vemos la fotografía es que la caja acústica es mucho más angosta, por decirlo de una manera. Esto que realmente nos serviría muchísimo para esas aplicaciones donde por el tema del cielo raso, por ganar altura, hay muy poco espacio desde del cielo raso hasta donde está el casetón o la plancha, la placa de concreto. Y a veces que no tenemos previsto esto, nos puede generar inconvenientes cuando llegamos a instalar nuestro parlante y vemos que realmente no hay espacio para alojar esa caja acústica. Entonces, para ese tipo de aplicación donde tenemos que cumplir normativas, debemos cumplir con ciertas características, pues ese es un altavoz que nos ayudaría muchísimo a acoplarse a ese tipo de escenarios, ¿no? Un techo muy angosto. Prácticamente estamos hablando de unos 10 centímetros de profundidad, que esto realmente es, digamos, como algo mínimo que tendrían digamos, de espacio, ya sea para tuberías o la iluminaria. Entonces queda perfectamente acoplable a esa medida. Ya la caja acústica normal son aproximadamente unos 25 o 30 centímetros, pero ya lo que hacemos es validar en sitio, cuando hacemos la inspección, cuál tipo de altavoz nos genera mejor, digamos, a nivel de instalación, mejor aplicación. Ya tenemos un parlante de 8 pulgadas, pero bueno, de hecho tenemos el complemento, que pensémoslo en tiendas de ropa o en restaurantes o cafés, que la música realmente tiene un impacto bastante importante y el solo hecho de colocar un subwoofer hace que el sonido sea un poco más, por decirlo así, envolvente y que las personas lo perciban mucho mejor. Entonces, complementar estos sistemas de altavoces con un subwoofer da la percepción de que hay más parlantes o hay inclusive más volumen, sin necesidad de realmente colocar más altavoces. Entonces, la aplicación de un sub va ligado de acuerdo al contenido musical que estemos utilizando en cierta aplicación. Entonces, o sea, ahorita hablando de restaurantes, tiendas de ropa, cafés, que ellos siempre colocan muchos temas variados, inclusive con mucho contenido, el sub sería un buen complemento. Ya el parlante full rango, que es el Acoustic Design 820, es un parlante, bueno, de 8 pulgadas, tiene bastante potencia, son 200 vatios. Miremos que la presión sonora también es muy alta porque precisamente está enfocado a techos altos, de doble altura, para poder realmente llegar con esa presión sonora que necesitamos. Este parlante tiene una particularidad y es que los accesorios se venden por separado porque dependiendo de la aplicación, a nivel de arquitectura, yo puedo colocar en la malla cuadrada o la malla redonda, puedo dejarlo suspendido o puedo dejarlo sobre el techo cielo raso. Entonces, todos esos accesorios vienen como opciones para que el cliente pueda definir, de acuerdo a su instalación, poderlo utilizar. Hay una versión ADC 1200, ya es un parlante 12 pulgadas. Esto prácticamente ya es para tener una muy buena presión sonora en techos muy altos, pensémoslo en centros de convenciones, donde necesitamos tener una buena calidad de sonido, pero por la altura requiere que el parlante me pueda generar esa presión sonora. Entonces vemos que Acoustic Design sí ya está más enfocado a sitios más puntuales, hablemoslo de centros de convenciones, auditorios, salas de juntas, que por el tamaño pues requieren un muy buen parlante. Estos ya vienen, digamos, con, bueno, lo que es el herraje de montaje, pero hablamos de 2 vías. ¿Qué significa 2 vías? Que internamente ese altavoz tiene lo que llamamos el tweeter, o sea, son 2 altavoces realmente lo que tiene este parlante, y cada una de esas vías está dedicado para realzar cierto rango de frecuencias. Entonces, por ejemplo, los tweeters o los parlanticos esos pequeñitos, lo que hacen es mover una muy buena presión sonora en las frecuencias altas, mientras que el buffer, ese sí ya, digamos, lo que hace es mover las medias y bajas frecuencias. Entonces, ese complemento que tiene el altavoz es para que todo el rango de frecuencias suene muy parejo y es muy natural. Entonces, la calidad de audio de estos parlantes es muy buena. Tenemos también a nivel de techo, pero suspendido, los Pendal, que serían los Acoustic Design Pendal 4 pulgadas, 6 pulgadas, y como vemos en la fotografía, tiene un diseño muy elegante, muy atractivo, que inclusive en techos altos,
yo puedo bajar ese nivel donde quiero que estén los altavoces para poder llegar más al área audible. Y lo otro es que, pues por su estética, combina muy bien con las lámparas, por ejemplo. Entonces, a nivel arquitectónico gusta mucho es porque es muy disimulado, parece prácticamente una lámpara más, digamos, en esa bodega puede ser, pero vamos a tener ese mismo rendimiento de calidad de sonido. Entonces, pensémoslo en almacenes de grandes superficies, donde son bodegas muy grandes, pero necesitamos enfocar el sonido y que se escuche bien todos los mensajes, ya sea de promociones, ya sea de avisos de busca personas, y pues lo más importante, el tema de seguridad, poder dar mensajes de evacuación, por ejemplo, para que las personas realmente puedan escuchar todos los mensajes, ¿no? Igual, como tienen la TED, también tienen transformador de línea, yo puedo poner muchos parlantes hacia un amplificador y tener realmente una muy buena cobertura de audio. Igualmente tenemos la opción de pared, o sea, superficie. Tenemos la versión tanto de 4 pulgadas, la ADS 4T, hasta la ADS 12. Miremos que esa última, bueno, no la penúltima, no viene con la T. Esto quiere decir que el parlante no lleva transformador de línea y es por 2 razones. Una, porque, bueno, primero como es tanta potencia lo que maneja, pues realmente el transformador debería ser demasiado grande y ya, digamos, queda más costoso. Y otra, que la caja acústica realmente no tendría espacio para alojar ese transformador. Pero la otra razón, que es la más importante, es que si yo estoy hablando de un parlante tan grande de 12 pulgadas, es porque yo necesito una muy buena calidad de sonido, muy buena presión, y el solo hecho de colocar un transformador de línea hace que pierda potencia y calidad de sonido. Entonces, pensar en un parlante de 12 pulgadas es para poder tener una muy buena señal de audio, una muy buena presión, que normalmente utilizamos en los auditorios o teatros. Entonces, por esa razón es que no llevan los transformadores de línea. Ya a nivel de 10 pulgadas hacia abajo, sí viene con su transformador, pero porque está pensado realmente al tema de sonido distribuido, ya sea o para salas de juntas, digamos, medianas o grandes, o también para auditorios, como un refuerzo sonoro al palco, por ejemplo, que queramos tener un muy buen sonido. Desde 50 vatios hasta 300 vatios, que realmente es bastante potencia, y vemos que la presión sonora también es bastante alta. La última parlante que vemos a la derecha tiene algo interesantísimo, y si vemos la sigla, dice que es el ADS 112 SW. Quiere decir que tiene un buffer de 12 pulgadas que funcionaría como un subbajo, o sea, las frecuencias bajas que complementan todo el contenido musical. Pero lo interesante de este parlante es que si vemos en la fotografía, físicamente es igual a los otros altavoces. O sea que por estética es mucho más fácil mimetizarlo, por decirlo así, darle esas frecuencias bajas que necesita el recinto y que realmente quede todo muy uniforme. No que queden, por ejemplo, un parlante redondo que es el subwoofer, pero también están los satelitales que son rectangulares. Entonces, eso en la estética juega un papel bastante importante. Esta línea, como vemos al lado derecho, viene incluido el jog mode, que es prácticamente el soporte de pared, que es escualizable. Cuando decimos que es escualizable, es que yo lo puedo ubicar en cualquier ángulo, ya sea tanto en vertical como en horizontal, y me permite siempre enfocar lo que es el cono del altavoz hacia el área audible. O sea que digamos, a nivel de instalaciones es muy práctico, muy fácil de ajustar, que es lo que siempre uno busca a nivel de instalaciones, la practicidad de la instalación. En la parte de atrás, viendo ese altavoz, viene su selector, digamos, del transformador de línea. Yo puedo hacer, dependiendo de la presión sonora que yo necesite, y si quiero mantener la homogeneidad de los altavoces, pensemos en un restaurante que tiene varios niveles, yo lo que puedo hacer, en vez de sonificar, por ejemplo, los altavoces, dejarlos en un tab diferente. Esto lo que hace es que áreas muy pequeñas, yo lo puedo dejar a 7.5 o 30 vatios, mientras que las zonas grandes, que sí necesito más presión sonora, puedo dejarlas a los 60 vatios. Entonces, esto puedo tener una misma línea de parlantes, pero con este volumen interno que tendría, por ejemplo,
podría tener esos niveles de volumen que necesito sin necesidad de independizar canales. Esto sería algo práctico a nivel del sonido distribuido. Vemos ahí también que hay un botoncito como una goma. Este es prácticamente un seguro que lo que hace es anclar el soporte de pared, pero de una forma mucho más fácil. Pensemos que este parlante, al tener este sistema de anclaje, lo puedo colocar tanto en vertical como en horizontal. Entonces, ese botoncito que vemos ahí en la mitad de la presentación es prácticamente el seguro que mantiene el yoke al parlante y que en cualquier momento yo lo puedo oprimir, saco el parlante fácilmente, lo roto y lo vuelvo a anclar. Entonces, esto ya es a nivel de instalación, pero me permite tener esa practicidad de cambio. No hay que empezar a atornillar o desatornillar accesorios para poder hacer esta función. Bueno, hay otros accesorios adicionales y pensémoslo en iglesias o en teatros donde queremos tener como una cobertura en vertical. Estos accesorios tienen una particularidad y es que, como vemos, ya le da la angulación necesaria para que cuando interactúen los dos altavoces realmente tengamos suma de energía y que no por un desfase, por ejemplo, ya sea por la distancia o la angulación del parlante, empecemos a percibir ciertas cancelaciones. Entonces, este accesorio lo que hace es poder tener una cobertura en vertical mayor, sumar energía realmente hacia el público y no tener esas pérdidas de información que podemos percibir si no colocamos adecuadamente los altavoces. Bueno, hay una línea que es realmente nueva, pues no lleva mucho en el mercado, pero es un complemento a ciertas aplicaciones donde la reverberación del sitio hace que los parlantes no suenen bien. Si recordamos un poquito el ángulo de cobertura de los parlantes de techo o los de pared, ellos tenían una cobertura cónica. Quiere decir que esos 100 grados o 110 grados que vienen en la ficha técnica es que está irradiando energía de forma cónica, o sea, de forma pareja hacia el frente en esos 110 grados. Pero a veces esa dispersión tan grande en algunos recintos reverberantes hacen que el sonido se desarticule y realmente no entendamos bien la palabra, lo que llamamos la inteligibilidad. Entonces, en esos casos, ¿cuáles son esos factores que generan esa reverberancia? Realmente es el piso, el techo o las paredes que sean simétricas y que a su vez tengan materiales que no sean absorbentes. Entonces, al momento que yo irradio energía hacia todos lados, pues lo que estoy haciendo es hacer muchos rebotes que cuando lleguen a la persona, al oído, pues va a empezar a escuchar en diferentes tiempos y es lo que genera lo que llamamos a veces el eco o lo que llamamos realmente es el eco acústico en esos recintos. Entonces, este parlante tiene una particularidad que, como dice ahí, line array pasivo, lo que hace es que esa columnita que tiene varios altavoces adentro, o sea, parlantes, interactúan entre sí para que empiecen a dar como una guía de onda. Esa guía de onda lo que hace es ser mucho más direccional y entonces vamos a tener más, por decirlo así, sonido directo hacia al oyente y menos sonido reflejado por el rebote de las paredes. Entonces la cobertura de este altavoz en horizontal es bastante amplia porque queremos abarcar un gran número de oyentes, pero en vertical es supremamente direccional. Son prácticamente 15-30 grados, que esto hace que el parlante no esté irradiando energía techo-piso que genere esos rebotes. Entonces, para aplicaciones en iglesias católicas, por ejemplo, es un muy buen parlante. Algunos auditorios donde también queremos enfocar el sonido, también sería ideal este tipo de altavoces. Hay una particularidad en estos altavoces y de la línea Acoustic Design en general, es que tienen IP65. ¿Qué quiere decir esto? Que resiste algunas, digamos, características climáticas como ya sea el polvo o el agua. O sea, es prácticamente impermeable a esas aplicaciones. Y si yo quiero llevar esos altavoces, por ejemplo, al exterior, como ya sea, digamos, en una casa, digamos, al jardín o a la piscina, o por ejemplo, ahorita en el tema de las cajas de compensación, que tienen áreas, digamos, de deporte, esos parlantes serían bastante atractivos por la estética y que realmente cubrirían una muy buena región en presión sonora.
La forma de anclaje es bastante sencilla, o sea, yo solo coloco es un accesorio en la pared y llego ya con el altavoz, lo que hago es anclarlo a ese soporte, pongo ajusto las dos tuercas y le puedo dar la direccionalidad que necesite. Cuando ya tengo ajustado ese ángulo de visión que necesito, lo que hago ya es ajustar esas tuercas. Entonces ya me queda el parlante prácticamente fijo. Bien, subiendo de nivel tenemos el Acoustic Performance. Como les decía, el material es madera. Vienen versiones de 12 pulgadas y de 15 pulgadas. Y de acuerdo, pues, la finalidad, yo puedo tener, por ejemplo, el AP522M. Esa M significa que es para monitoreo. Tiene una cuña, digamos, en su construcción de la caja, para que pueda ser utilizado en el escenario como un monitor. Entonces, como les decía, la idea de un diseño de acústico, electroacústico, es tener una homogeneidad del sonido. Entonces, si yo tengo tanto los altavoces que dan el PA o la amplificación del auditorio y también los monitores van a tener esa misma percepción de audio, pues realmente va a ser mucho más homogéneo, no se van a percibir como frecuencias raras, por ejemplo, que estén llegando, sino que todo el sonido va a ser muy homogéneo. Entonces, la particularidad de este sistema es tener, digámoslo así, muy bien calibrado el sonido, muy plano, para que realmente suene muy bien y que tanto los artistas que están en el escenario se escuchen bien, como también el público que esté en el auditorio pueda escuchar bien el sonido. Aplicaciones, iglesias cristianas, teatros o auditorios que normalmente manejan sonido en vivo, pero que, digámoslo así, lo manejamos con fuentes puntuales, que es precisamente ese altavoz como L, otro altavoz como R, y si llegaba el caso por el tamaño de la sala, podemos colocar lo que llamamos los relevos, que es reforzar hacia atrás, digamos, las frecuencias altas de todo lo que viene del escenario de los músicos. Entonces, esta línea realmente tiene muy buena, digamos, fidelidad en el sonido, que permite que suene bastante bien. Algo interesante que vemos ahí en la diapositiva es que tiene una tecnología DMT. DMT es prácticamente una sigla y de una patente que tiene QSC, y es que es direccionabilidad o ese cono de cobertura realmente en todas las frecuencias va a ser parejo. Pensando un poquito la explicación sobre el comportamiento de las frecuencias altas son muy direccionales, quiere decir que si yo me muevo mucho, digamos, hacia el lado del parlante, voy como a notar de que las frecuencias altas ya no se van a empezar a escuchar bien. Pero a diferencia de las frecuencias bajas, estas son casi omnidireccionales. Quiere decir que yo me puedo estar moviendo alrededor del altavoz y siempre va a tener la misma percepción sonora. Esta DTM, esa tecnología DTM, lo que hace es que la construcción del parlante, o sea, lo que es la caja, más las distancias que tienen las dos vías, o sea, lo que es el tweeter y el buffer, hacen que el sonido realmente sea muy parejo en ese ángulo de cobertura. Es decir, si yo tengo 90 grados de cobertura, si yo me muevo en esos 90 grados, realmente voy a escuchar exactamente las mismas, o sea, las frecuencias altas no van a tener variación y las frecuencias bajas tampoco. O sea, va a tener una homogeneidad en el comportamiento del sonido. Bueno, y los sistemas Array, que ya es a nivel de sonido en vivo, conciertos, un gran formato de escenario. La particularidad de los Line Array es que no requiere, digamos, hablando de los AP, la Acoustic Performance, colocar relevos, por decir de una manera, sino que ellos, el apilamiento de las cajas, lo que hacen es concentrar mucha energía y tener un tiro largo hacia la audiencia. Entonces, la homogeneidad que vamos a tener de presión sonora, pues va a ser mucho mejor y pues vamos a tener menos puntos de sonido en un auditorio. Normalmente se colocan los dos, L y R. Muy posiblemente, de acuerdo al tamaño de la sala, podemos colocar unos front fill ahí en el escenario para llenar las sillas de adelante. Y si tenemos un palco, por ejemplo, podemos tener ya un refuerzo, como un relevo en esas áreas. Ese tema de tener altavoces en diferentes puntos es también una característica y ya es de toda la familia de QSC,
y es que todos los altavoces tienen la misma, por decirlo así, el mismo color de sonido para que suene de forma homogénea. Entonces, si yo combino un sistema Line Array con un Acoustic Performance y hasta de pronto en los palcos o en las entradas coloco los Acoustic Design, la percepción del sonido va a ser siempre pareja. No vamos a sentir que, uy, este parlante es como más brilloso, que este tiene más medios, sino que todo el contenido musical va a ser parejo. Y eso es lo que pretende QSC con esta familia, tener esa homogeneidad, tanto una muy buena respuesta en frecuencia, una muy buena presión sonora y que la calidad o la percepción de audio del usuario realmente sea homogénea, esté donde esté. Esa es la particularidad de esta familia. La corrección intrínseca, hablando ya un poquito de los amplificadores y que es clave en los altavoces, es que QSC ya sabe cómo debe sonar su altavoz. Quiere decir que por la construcción de la caja, ya sabe que tiene que realzar, como lo que llamamos nosotros ecualizar la caja, para que suene de forma natural. Entonces, eso sería un complemento, ya los que tienen una exigencia muy fuerte en audio, es que yo puedo tener un altavoz QSC, obviamente lo puedo colocar con cualquier amplificador del mercado, con cualquier procesador del mercado, pero la forma de realzar esa, digamos, calidad de sonido que puede generar la caja, se hace con esto que llamamos la corrección intrínseca, que es la ecualización personalizada de cada altavoz para que suene de forma natural. Y esto lo tiene tanto los amplificadores de QSC con DSP incluido, o los procesadores, los DSP, o las cajas de procesamiento de QSC, para poder manejar todo un ecosistema de altavoces. Algo interesante para tenerlo presente cuando hacemos un diseño es ayudarnos de las herramientas de predicción acústica. Bueno, en este caso, predicciones electroacústicas. Y pues nosotros muchas veces cuando hablamos con un cliente, él me dice, bueno, esta es mi área que necesito sonificar, que quiero dar mensajes, quiero colocar musiquita, pero entonces nos dice, necesitamos una propuesta económica. Entonces es más fácil aprovechar estas herramientas para poder dar una predicción de cuántos altavoces yo puedo necesitar en cierta aplicación. Entonces, en sonido distribuido hay muchísimas áreas abiertas, muchas áreas grandes, o hay otros que son solo corredores, que el número de altavoces depende muchísimo de esas, digamos, de esos tamaños de, bueno, del sitio. Entonces, una forma fácil de sacar una propuesta es utilizando estos softwares de modelación que dentro de la página de QSC es totalmente gratis. Entramos a qsc.com. En la parte de softwares o downloads vamos a ver una sección que se llama software y ahí vamos a encontrar este que es el is address. Es totalmente gratuito, ya incluye todas las librerías de altavoces y con solo colocar, como vemos ahí en la imagen, un plano en PDF o una imagen, yo la puedo escalar y prácticamente empezar a dibujar ahí mismo en el plano cómo sería el comportamiento de los diferentes modelos, ya sea el de 4 pulgadas, 6 pulgadas, de acuerdo a la altura, y buscar el objetivo que necesito, que es la parte de presión sonora y la parte de cobertura del altavoz. A nivel de auditorios también hay otro software que es el EaseFocus. Este tiene una modelación ya casi en 3D, ¿no? No es que estemos girando la imagen, pero yo ya tengo un plano, bueno, un corte y un plano del auditorio o el sitio. Y, por ejemplo, en esos escenarios donde tenemos una rampa o hay una inclinación del área audible, pues es más preciso o más fácil de identificar cómo va a ser el comportamiento de estos altavoces. Entonces ya puedo ver la percepción de cómo está llegando la energía hacia las áreas audibles y buscar esa homogeneidad. Entonces ya hablando de sistemas Line Array, determinar cuántas cajas yo necesito apilar para que pueda tener esa cobertura tanto en horizontal como en vertical y llenar toda esa área. Bueno, pues tal vez voy a aprovechar estos 5 minutos que quedan, a hablar un poquito sobre los amplificadores. Así como había 4 familias de altavoces, también hay 4 familias de amplificadores que complementan este sistema de sonido distribuido.
Lo que nosotros buscamos, y bueno, casi que se asocia realmente a esa misma línea, precio versus desempeño, con los mismos altavoces. Por ejemplo, la versión inicial o la de entrada, es el SPA, son amplificadores muy compactos, con una potencia realmente ajustada, 60 vatios, o con transformador de línea hasta 100 vatios de potencia. Podemos prácticamente tonificar ya sea una sala de juntas o ya sea una tienda, por ejemplo, de ropa. CX ya son amplificadores también digitales, o sea, son compactos, o sea, el consumo de energía es, digamos, muy versátil para las diferentes acometidas eléctricas y que puede tener multicanal, o sea, puedo tener hasta 4, o sea, 2, 4 o hasta 8 canales. CXD ya son amplificadores que vienen con el procesador incluido, más o menos lo que les hablaba ahorita del Intrinsic Correction, que es saber la ecualización de los altavoces para realzar ese comportamiento del altavoz. Y ya subiendo más de nivel, las CXD-Q, que son amplificadores con procesamiento, pero esa Q significa que viene con una plataforma de QSC que se llama QLAN y es enviar el audio por red. Entonces, pensemos que, y bueno, lo que les decía al inicio, hoy en día todos los fabricantes están haciendo sus tecnologías compatibles con la red para poder compartir esa información mucho más fácil. Evitar ruidos, evitar infraestructura, que son esas mangueras multicanal o sea, multipin y ductos muy grandes o bandejas, que a veces en una instalación realmente encarece muchísimo el proyecto. Entonces, al tener todo en una red prácticamente estándar, yo puedo enviar pues la información básica que es datos, voz IP, cámaras, pero a su vez yo puedo enviar ese audio. Edificios de muchos pisos, la forma más fácil de llevar ese audio, desde donde está el sótano, por ejemplo, donde están los racks, hacia el 10º piso, por ejemplo, es más fácil enviarlo por la red del audio y que en ese 10º piso pongamos un amplificador de estos que tiene puerto de red y recibir esos canales de audio directamente. Entonces minimiza mucho el tema de instalación y la forma de diagnóstico o de monitoreo va a ser mucho más fácil. Bueno, los SPA son amplificadores súper compactos, tienen una particularidad y es que tienen certificado Energy Star. ¿Qué significa esto? Que el consumo de energía es tan mínimo que realmente no es, digamos, un consumo considerable en la red y que a su vez tiene un modo de auto, como un stand-by, que cuando no hay audio o no se está utilizando, no es necesario apagarlo porque él mismo se apaga, o sea, él va a prácticamente a quedar en cero de consumo cuando no hay señal. Pero cuando va a ser utilizado, él automáticamente enciende o se prende para que empiece otra vez a amplificar el sonido. Entonces, pensémoslo mucho en las salas de juntas o en los huddle rooms, que son pequeñitos, que tienen dos o inclusive un solo parlante, pero que no hay donde colocarlo, un rack, por ejemplo, del equipo. Entonces está diseñado para que se pueda colocar ya sea debajo de la mesa o sobre el techo, y como no le requiere el tema energético de estar, digamos, prendiendo o apagando, pues él solito puede estar ahí, digamos, oculto y no estar ocupando espacio. Algo importante también es que como no tiene tanto consumo, o sea, la disipación de energía tampoco se va a ver reflejada. Entonces, si lo vamos a dejar en el techo, que a veces uno piensa que va a ser un poco más vulnerable el tema de seguridad porque se caliente, este no va a tener ese problema. Entonces va a ser un amplificador muy versátil. Algunos ejemplos de conexión, ya sea con parlantes de Acoustic Design, una muy buena potencia, buen sonido, que podríamos dejarlo en un auditorio, por ejemplo, pero también podríamos tener una ramificación para sonido distribuido. Pensémoslo ya en las áreas comunes o los corredores para enviar el sonido. Otro ejemplo prácticamente. Bueno, las X ya les había comentado. Esta sí tiene en versión o solo baja impedancia o con transformador de línea. Ahí la diferencia es prácticamente en la referencia. Las X, por ejemplo, la 254 baja impedancia, la 200
bueno, son 254 baja impedancia, pero la que termina en V es porque ya viene con un voltaje o transformador de línea. Versiones de 2, 4 y 8 canales, que por su tamaño compacto, 2 unidades de rack, pues hace que también en un rack de un auditorio, pues esté más que suficiente en tamaño. CXD, ya les había comentado, a nivel de procesamiento, incluye todas las librerías de los altavoces para que realmente pueda realzar esa ecualización que necesita el parlante para sonar bien. Bueno, no sé si tengan alguna inquietud, una duda, pues aquí también me estoy acoplando a este modelo de webinarios. Ver. Bueno, me piden la forma de compartir esa información. Bueno, lo que es este webinario realmente va a quedar también ya como un material, un video de consulta. Entonces, cuando ustedes quieran retomar digamos, algo puntual de la presentación, pues igual la pueden ver en cualquier momento. De igual manera, nosotros estamos también en la página generando mucha información como PDFs, que hablamos algo muy puntual sobre características técnicas, sobre aplicaciones, y eso también va a estar en la misma página de Yamaki. Bueno, me dicen si sobre los soportes de los parlantes, efectivamente, bueno, es que nosotros tenemos como dos caras o dos facetas de ver el producto, ¿no? Una a nivel del cliente que solo quiere verlo ya puesto y que suene, o sea, una calidad de sonido. Otra percepción es del instalador, cuando alguien le dice, mire, compramos estos parlantes para instalar, pero toca que mirar cómo los ancla porque no viene con nada o de rajes. Entonces ahí es donde él empieza a hacer prácticamente el MacGyver y empezar a definir, bueno, si yo le compro este tubo, si le compro este accesorio, venga, cómo lo ajusto, tengo que abrir huecos. Y eso entorpece y hace que el instalador diga, no, esa marca realmente no me la traigan porque duro más instalándolo que lo que vale el parlante. Entonces, tener un accesorio incluido en el parlante, que aparte de eso sea muy fácil de instalar, pues también hace que el instalador inclusive lo recomiende, diga, no, mire, ese parlante, a pesar de que suena bien, es muy fácil de instalar y él prácticamente sería un comercial a nivel de instalación de los altavoces. Ok, bueno, creo que no hay así como más preguntas. Bueno, yo les agradezco muchísimo por el tiempo. Espero que pues esta 50 minutos que duramos en línea, pues hayan, digamos, aprendido algo nuevo, hayan visto alguna característica interesante. Y bueno, pues también lo mismo. Cualquier comentario, no duden desde la misma página, Yamaki, escribir sus comentarios o también en mi correo enviarme cualquier tipo de información. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.